Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el manejo de ficheros en FreePascal y en esta ocasión pues vamos a comenzar a ver los ficheros de tipo texto. Lo primero que nos podríamos preguntar es cómo se organizan. Entonces podemos decir que los ficheros de texto son secuencias de caracteres delimitadas por saltos de línea. El acceso es secuencial, es decir, que podemos hacer línea a línea o en definitiva también carácter a carácter. Entonces, a continuación vamos a describir una serie de funciones que podemos utilizar concretamente en FreePascal y algún otro tipo de Pascal también, y que nos van a permitir pues, realizar una serie de cosas u otras con los ficheros. En este primer conjunto de operaciones sobre ficheros de texto en FreePascal vamos a ver operaciones de apertura y de cierre. La primera de ellas es async y no está concretamente relacionado con la apertura y con el cierre, simplemente lo que hace es asignar un alias a un fichero. Entonces nosotros como primer argumento a async le mandamos el alias, es decir, una variable de tipo fichero, y como segundo argumento pues una cadena de caracteres que represente una ruta lógica en el equipo, y esa ruta lógica debe representar un fichero. Bien, luego tenemos tres operaciones que nos sirven para la apertura de un fichero, y la diferencia entre ellas está en el modo de apertura que vamos a realizar sobre el fichero que le pasamos como argumento y que se denomina alias. En definitiva, alias es una variable de tipo fichero. Todo eso lo veremos en código más tarde. Entonces, reset nos permite abrir un fichero de texto en modo lectura y solo en modo lectura. Rewrite nos permite abrir el fichero alias en modo escritura y solo en modo escritura. Y la operación append de alias nos abre el fichero alias de texto para escritura y condicionado a adición. Entonces, ¿qué es esto de adición? Pues la diferencia que hay entre rewrite y append es que rewrite lo que va a hacer es, dado el fichero alias, que en definitiva va a ser el fichero que está en la ruta lógica, pues lo que va a hacer es borrarlo en definitiva y generar nuevo contenido borrando el existente anterior. Por el contrario, append lo que va a realizar es, dado el fichero alias, va a mantener el contenido que tenía antes y a continuación añade el texto que mandemos a ese fichero a través de operaciones de escritura. Por último, pues tenemos una operación de cierre de fichero a la cual vamos a denominar close, y recibe el fichero, en definitiva el alias, y cierra el fichero. Pero bueno, no únicamente cierra el fichero, sino que hace, por ejemplo, volcados de datos que pueda haber en buffers en memoria principal a disco. Entonces, a la hora de trabajar con ficheros, cuando empezamos naturalmente, pues como no vemos ninguna diferencia entre aplicar una operación close y no aplicarla, pues generalmente tratamos de obviarla, no nos acordamos de ella y no la utilizamos. Y eso es un error, porque para asegurar el correcto funcionamiento y si el correcto funcionamiento del trabajo con ficheros, debemos utilizar la operación close. Bien, entonces ahora el segundo conjunto que vamos a ver son operaciones de lectura y escritura, y naturalmente van a trabajar sobre, están especificadas para ficheros de texto. Concretamente, readline y writeline solo valen para ficheros de texto. Veremos más adelante que read y write valen para todo tipo de ficheros. Bien, entonces operaciones read y readline sobre un fichero y un buffer, lo que hacen es cargar en buffer el contenido de alias. ¿Qué diferencia hay entre utilizar read y readline? Que el contenido que va a cargar read va a ser un carácter y readline va a cargar una secuencia de caracteres terminada por un salto de línea, o sea, en definitiva una línea de texto. Entonces, como digo, es carga en buffer el contenido de alias, o sea, hace el trasvase de contenido de alias a buffer. Simplemente daos cuenta de que siempre estamos pensando en la noción de fichero, por lo tanto, aunque los argumentos para readline y writeline sean en el mismo orden, pues hay que darse cuenta que el paso de información en readline se realiza desde el primer argumento al segundo, desde el fichero al buffer, y por el contrario en write o writeline el trasvase se realiza de buffer a alias, o sea desde el segundo argumento al primero. Y en definitiva
si pensáis un poco o recordáis, básicamente read y readline y writeline pues son las operaciones que habitualmente utilizamos para la salida y entrada estándar de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la salida estándar y la entrada estándar de datos es por pantalla. Lo único que especificamos para estas operaciones es otro canal, un fichero, y de esa manera pues la información, en vez de salir por el canal de entrada y salir por el canal de estándar y entrar por el mismo canal, pues lo hacemos con un fichero. Bueno, en definitiva, ¿qué hace write y writeline? Pues volcar en alias el contenido de buffer, o sea, escribe en el fichero alias el contenido de buffer. Entonces, en operaciones de lectura, pues vamos desde alias, el contenido del fichero, a buffer, o sea, traemos la información de memoria secundaria a memoria principal o memoria caché. Y con operaciones de escritura, en nuestro caso en write y writeline, lo que vamos a hacer es, dado un buffer en memoria principal o caché, mover esa información a memoria secundaria a un fichero que en nuestro caso está determinado por el alias. Bien, de todas formas veréis que es muy sencillo y lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. Bueno, vamos con este último conjunto de operaciones que vamos a ver y en definitiva las dos primeras son las más importantes para nosotros, aunque naturalmente todas son importantes, y la primera hace referencia a una función booleana que nos dice si el puntero con el que estamos trabajando recorriendo el fichero está en un carácter de final de línea, o sea, un carácter de control CRLF, o sea, carry line fit. Entonces, en definitiva, si estamos en el final de línea, esto va a saltar como true. En caso contrario, si estamos en cualquier otro carácter, pues va a saltar falso. La función, eol end of line y eof end of file. Entonces, como ya os habréis dado cuenta, esta función nos devuelve true si hemos terminado de leer el fichero, es decir, si el puntero está en el carácter de control de fin de fichero. Entonces nos devolverá true cuando hayamos terminado de leer. En caso contrario nos devolverá false. Entonces ya podéis imaginar que estas dos operaciones nos sirven para leer un fichero y esas las vamos a utilizar para realizar esa operación. Entonces también tenemos estas dos operaciones que en principio no son muy interesantes porque simplemente estamos dando unas nociones, pero en realidad son bastante importantes en referencia a que nosotros podemos estar manejando grandes cantidades de datos y realizando continuas operaciones de lectura y escritura, y eso realizando esas operaciones en memoria secundaria, pues la eficiencia de nuestro programa se ve mermada con respecto a si lo hiciésemos en memoria principal. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues establecer o asignar un buffer en memoria principal y ese buffer va a estar relacionado con el fichero en disco en memoria secundaria. Entonces, en un momento dado, pues volcaremos esa información de memoria principal a memoria secundaria. ¿Cuál es la ventaja? Que todas esas operaciones que estuviéramos realizando en nuestro programa las hacemos sobre memoria principal y no tenemos que ir a disco cada vez que hagamos una lectura o una escritura cuyo tiempo de acceso es mucho mayor al de memoria principal, y de esa manera pues utilizamos esta operación. Entonces setTextBuf lo que nos permite es el fichero o la ruta lógica que viene dada por alias, le asignamos un buffer. ¿Un buffer qué es? Pues puede ser un array, por ejemplo, y va a tener un tipo byte, porque vamos a manejar bytes, entonces el tipo base de este array pues va a ser byte. Y además a esta operación le podemos pasar un tercer argumento que es opcional, como veis, entre corchetes, y que es el tamaño en bytes que vamos a manejar para ese buffer. Por defecto son 128 bytes, pero podemos establecer ese tamaño. Porque claro, imaginaos por ejemplo que tenemos declarado un buffer, yo que sé, de 1000 bytes, pero por ejemplo nosotros solo decidimos de ese array de 1000 bytes utilizar, por ejemplo, yo que sé, 512 bytes. De esa manera pues también restringiríamos ese acceso, y tenemos una manera de restringir ese acceso. Bien, entonces crea un buffer para el archivo alias con un tamaño de 10 bytes. Eso de crea es más bien realizar una asignación en memoria principal y relaciona a esa zona de memoria con el fichero en memoria secundaria. Entonces, cuando realizásemos una operación de volcado como es flush,
pues lo que haría es volcar el contenido del buffer a disco. El contenido del buffer, naturalmente, del fichero alias. Es decir, básicamente tendríamos aquí el programa. Luego estaría memoria principal y luego memoria secundaria. Entonces aquí habría un fichero, aquí estaría la memoria principal del buffer y aquí nosotros. Entonces, en vez de estar accediendo nosotros a la memoria secundaria, que lleva mucho más tiempo, lo que hacemos es hacer operaciones entre memoria principal y en un momento dado, cuando nosotros lo consideremos oportuno, hacer un volcado de este buffer al fichero, y así reducimos el tiempo de ejecución de nuestra aplicación. Bien, entonces a continuación vamos a ver tres ejemplos de lectura y escritura de ficheros, y por último un esquema general que vamos a aplicar siempre o habitualmente en nuestros códigos cuando trabajemos con ficheros. Entonces tenemos aquí un código en FreePascal. Ya todos supongo que conoceréis la estructura que tiene un programa en FreePascal, y si no es así, pues os recomiendo que veáis algo de información en la web, o simplemente también en mi curso de programación Pascal, pues ahí tenéis información. Bien, pero bueno, si solo queréis la sintaxis, en Google podéis buscar y se encuentra rápidamente. Entonces vamos a tener un programa al cual le doy el nombre leer archivo texto. Declaramos, o más bien definimos, una constante fichero y le asignamos la cadena de caracteres de la ruta lógica que vamos a utilizar. En mi caso es la ruta actual, y el archivo leer archivo texto.pass. Como os habréis dado cuenta, esta ruta es la misma que la de este código fuente. Entonces, cuando haga la lectura, vais a ver, perdón, va a salir esta misma información por pantalla. Entonces, bueno, como vamos a hacer una lectura línea a línea, lo que yo he hecho es declarar una variable línea de tipo string. Además, tengo una variable archivo.text que va a jugar el rol de alias. Entonces, archivo va a ser el alias que maneje la ruta lógica que tenemos aquí. O sea, la variable archivo va a manejar el archivo texto.pass. Entonces, la primera operación que debemos hacer en nuestro código FreePascal es un assign. Esta operación nos asigna el fichero dado por la ruta lógica que tenemos aquí, que bien la podemos hacer como constante o escribirla aquí, y utilizamos también como primer argumento el archivo o el fichero de texto, que como veis es un text. Entonces, a continuación lo que hacemos es una operación de lectura, una operación de apertura de fichero en modo lectura. Entonces un reset sobre el alias, y así, de esa manera tan sencilla, abrimos el fichero archivo que tenemos aquí en modo lectura, y a continuación hacemos una lectura línea a línea con un ciclo while. Esta estructura sintáctica la vamos a utilizar muchas veces, por lo tanto es bueno que os quedéis con la idea. Entonces, mientras que no hemos terminado de leer el archivo, porque si recordáis, la función eof era end of file y nos devolvía cierto si habíamos terminado de leer el archivo, o sea, si estamos posicionados en el carácter de control de fin de fichero. Entonces, mientras que no hayamos terminado de leer el archivo, como veis, según lo leemos es muy abstracto y no nos preocupamos en detalles muy concretos ni muy técnicos. Simplemente, mientras no hayamos terminado de leer el archivo, ¿qué es lo que hacemos? Leemos línea y escribimos, leemos línea y escribimos. ¿Cómo es eso de leer línea? Pues hacemos un readline de archivo línea. ¿Archivo qué era? Archivo era el alias del archivo lógico o del fichero que manejábamos. Entonces, leemos del archivo a la línea que tenemos aquí, el contenido de la primera línea, si es la primera iteración de ese archivo. Entonces leemos esa línea, la línea, y luego hacemos un writeLine de línea. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí writeLine no recibe ningún argumento de canal, entonces va a salir por la salida estándar, y por lo tanto writeLine va a mostrar la primera línea por pantalla. Entonces writeLine lo que hace es leer la línea y posicionar el puntero que vamos manejando, con el que vamos manejando la lectura del fichero, en el siguiente carácter después del carácter de salto de línea. Entonces, el siguiente carácter, si es otro carácter diferente al de fin de fichero, pues esto va a dar falso y va a volver a aplicar readline. Leemos una línea, lo posiciona en la siguiente posición al fin de línea y la escribimos por pantalla, y así hasta que, dado un momento, leamos una línea, el readline posiciona el puntero
después de ese salto de línea y ese posicionamiento indique está apuntando a un carácter de fin de fichero, pues luego haremos el readline, mostraremos esa última línea y al volver aquí obtendremos un resultado falso, no continuará porque ha terminado de leer el fichero y aplicamos una operación de close, de cerrado de fichero, sobre el alias archivo. De esa manera cerrar el archivo y si queda algún contenido o algún dato en algún buffer, pues volcará ese contenido a memoria secundaria a disco y en definitiva al fichero. Bien, pues esta es podemos decir que es la estructura general que vamos a utilizar para manejar ficheros. Lo que va a variar, pues la operación de lectura o de escritura y a lo mejor alguna operación más, pero en definitiva es primero lo asigno, luego operación de apertura o operación de apertura en definitiva y a continuación pues lo proceso el archivo como desee y a continuación lo cierro. Esa es la mecánica y la dinámica que vamos a seguir cuando trabajemos con ficheros. Entonces es bueno que os quedéis con esa idea. Bien, a continuación vamos a ver la lectura de un fichero, pero lo vamos a hacer con read y además también necesitaremos una operación de readline. Entonces lo que vamos a hacer es la misma idea, pero ahora vamos a leer carácter a carácter. Entonces tenemos el mismo archivo con el tipo text y tenemos una variable carácter que es de tipo char. Entonces ya os podréis imaginar que vamos a leer carácter a carácter. Entonces hacemos la misma operación de assign, la misma operación de reset y ahora hacemos un doble ciclo. Naturalmente, si vamos a leer a carácter, vamos a leer hasta el final de línea y vamos a leer todas las líneas hasta el final del fichero. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos dos ciclos. Entonces el ciclo más externo lo que va a comprobar es si hemos llegado al final del fichero. Es decir, mientras no hayamos terminado el fichero, hacemos lo que tengamos que hacer. En el anterior caso, lo que hacíamos era coger una secuencia de caracteres hasta que hubiese un fin de línea. Y aquí lo que vamos a hacer es una lectura de carácter a carácter hasta que nos encontremos un fin de línea. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer un readline, lo que vamos a hacer es otro ciclo. Entonces, mientras no hayamos alcanzado un carácter de fin de línea, entonces lo que hacemos es read de ese carácter en la variable carácter y lo que hacemos a continuación pues es un write sin ningún canal, entonces salida por pantalla. Entonces leemos todos los caracteres de esa primera línea y cuando encuentre un carácter de fin de línea esto va a dar falso y va a saltar para aquí. Entonces cuando encuentre un fin de línea también en nuestra pantalla principal debemos hacer un writeline para así hacer un salto de línea también en el canal de la salida estándar, porque aquí solo hacemos writes y nunca en ningún otro momento hacemos un writeline. Entonces si no saldrían todos los caracteres seguidos, pero aquí hacemos un writeline, salto de línea y a continuación lo que hacemos es un readline de archivo. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto lo que va a ocurrir es que el read ha dejado el puntero que vamos utilizando para leer el archivo en el carácter de fin de línea. Entonces si nunca aplicamos esto, este ciclo nunca se va a volver a ejecutar y por tanto tampoco se va a tampoco nunca vamos a terminar de leer el archivo. Entonces lo que vamos a realizar siempre es, una vez hayamos leído cada línea, un readline y únicamente le indicamos el canal sobre el que queremos hacer el readline. Y bueno, una vez hayamos terminado de realizar todo esto, haremos un close del archivo. Bien, y por último tenemos este ejemplo número 3 que ejemplifica la escritura que podemos realizar en un fichero y lo vamos a aplicar con readline. La escritura que vamos a realizar va a ser con la operación de readline. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de este código sencillo? Pues recibir líneas de texto por pantalla y mandarlas a un fichero, una operación muy sencilla. Entonces tenemos aquí un programa de escribir archivo texto que tiene el fichero, o sea, vamos a trabajar con el fichero escribir archivo texto, pero ahora .dat, porque no quiero escribir en este mismo fichero. Entonces escribimos este fichero .dat y lo que hacemos es declarar una variable archivo.text que va a manejar ese archivo en el que escribamos y a continuación pues una línea que va a servir de buffer para ir escribiendo todas las líneas en el fichero y la inicializamos al valor 0. ¿Por qué? Pues lo veremos a continuación. Realizamos igualmente un assign de archivo fichero, o sea,
la ruta lógica fichero la asignamos al alias archivo. A continuación, una apertura, utilizamos una operación de apertura, ¿cuál? Pues como vamos a escribir la operación rewrite. Podríamos también utilizar append, pero en nuestro caso no tenemos archivo, tampoco desearíamos hacer append, entonces un rewrite de archivo. Bien, hemos abierto el archivo en modo escritura y a continuación lo que podemos hacer es ya enviar información. Pero claro, nosotros queremos leer datos por la entrada estándar. Entonces vamos a hacer un ciclo, por ejemplo, y que se proponga una condición. Mientras que línea sea distinto de /Q, como si fuera una operación de kit, o sea, cuando se lee esto por pantalla va a terminar este ciclo. ¿Y por qué? Porque aquí estamos haciendo un readline. Pero bueno, mientras que línea sea distinto de /Q, hacemos lo siguiente. Lo primero es un write. Como no especificamos canal, es salida estándar. Entonces, write línea, y aquí colocamos la información para que el usuario sepa cómo puede terminar. Entonces, /Q para terminar. Entonces, aquí lo que se haría es mostramos este texto y haríamos un readline, como veis, sin ningún canal. Entonces estamos esperando una información y la vamos a almacenar en la variable línea. Entonces el usuario va a escribir una línea de texto, le va a dar a enter, eso aplica un carácter de fin de línea y por tanto esa información la vamos a guardar en línea. Y a continuación pues nos preguntamos si línea es distinto de Q, y en caso de que sea este control que le hemos puesto nosotros, escribimos esa información en archivo. ¿Cómo la escribimos? Pues aplicamos la operación writeline, el alias de archivo y la variable línea, o sea el buffer línea se va a volcar sobre el archivo memoria secundaria. Bien, y esto se aplica infinitamente hasta que nosotros por pantalla en la línea que seamos pues hagamos un /Q. Si escribimos eso, hacemos un enter, el programa termina y cierra el archivo, quedando el contenido guardado en el fichero. Bien, entonces a continuación lo que vamos a ver es un esquema habitual con el que vamos a trabajar para el tratamiento de ficheros. Entonces la idea es la siguiente. La primera operación que vamos a realizar es una asignación de un alias a una ruta lógica, y una vez terminamos de realizar esto, vamos a tener que realizar una operación de apertura. Estas operaciones de apertura son excluyentes, es decir, si realizamos una, no realizamos las otras. Entonces, primero asignamos el fichero, luego, ¿qué es reset? Vamos a leer el fichero. ¿Qué es rewrite? Vamos a escribir el fichero. ¿Qué es append? Vamos a escribir el fichero adicionando nuevo contenido y manteniendo el anterior. Una vez hayamos especificado el modo de apertura del fichero, lo que vamos a hacer es una operación abstracta de procesamiento, o sea, lo que nosotros deseamos con el fichero. Bien podría ser simplemente lo que hemos hecho, o bien pues podríamos incluir buffers si manejamos ficheros grandes, o hacer un conjunto de operaciones que nos permitan manejar ese fichero en la forma que nosotros deseemos, porque no siempre vamos a querer leer, escribir simplemente un contenido, podemos realizar un montón de cosas. Perdón, un montón de cosas. Bueno, leer y escribir un fichero sí, pero la idea que va detrás de eso puede variar. Entonces va a ser una operación abstracta de procesamiento, que me da igual cuál sea, y al final cuando termine ese procesamiento, cuando termine el procesamiento del fichero, no más tarde, aunque haya más código ni nada, una vez terminemos de procesar ese fichero en la forma que deseemos, aplicamos una operación de close sobre el alias que estemos utilizando de ese fichero. Bien, entonces eso es todo por este video tutorial. En el siguiente pues probaremos estos códigos para ver cómo funcionan y haremos diversos comentarios, y en el siguiente vídeo y a lo mejor alguno más pues veremos más ejemplos de lectura y escritura de ficheros para comprender mejor las ideas que seguimos para trabajar con ellos. Eso es todo y hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like, agregarlo a favoritos y también suscribiros a nuestro canal. Además quiero resaltar que en la información de los vídeos dejaré un enlace para que podáis acceder a todas las diapositivas que voy realizando o que voy exponiendo en estos vídeos de manera sencilla con simplemente un enlace, e incluso podréis descargaros esas diapositivas en formato zip todas juntas para que sea más fácil. Bien, eso es todo y hasta la próxima.